Christian estaba sentado en un taxi, observando cómo la ciudad que hace apenas unos meses estaba floreciendo a su alrededor se volvía cada vez más descolorida. Como si la vida abandonara la ciudad junto con los colores otoñales. Todas esas personas que ahora se agitaban a su alrededor no despertaban ningún interés en él. Observaba toda esa oscuridad que envolvía a la ciudad, inmersa en un ciclo interminable. Deseaba que ese maldito ciclo llegara a su fin. Iba hacia su padre para hablar con él, para hacerle entrar en razón. Para protegerlo de un paso bastante desagradable que su padre estaba planeando. Christian vio que el taxi giraba hacia un sector residencial. Eso significaba que pronto estaría cerca de la imponente casa de su padre. Solo podía esperar tener suerte y que la nueva esposa de su padre, que no le importaba en absoluto, no estuviera en casa. Quería que esa chica, que apareció repentinamente en la casa, desapareciera y que su padre pidiera el divorcio. Porque todo lo que estaba haciendo ya estaba fuera de control. Christian recordaba la época en que su madre estaba viva, cuando su madre estaba bien. Cuando ella, enamorada de su padre, lo perdonaba todo, incluso las constantes infidelidades por parte de su padre. Cuando Christian creció, siempre reprochaba a su padre por eso. Y siempre decía que probablemente su madre se enfermó simplemente porque no pudo soportar esa relación con Eric. Cada vez que surgía la conversación sobre eso, Eric gritaba y regañaba a su hijo. Pero tarde o temprano encontraban palabras para reconciliarse. Ahora algo le decía a Christian que no habría reconciliación. ¿Dónde debo girar ahora?, preguntó el taxista, confundido por todas estas casas idénticas. A la derecha. Habrá una cerca blanca, deténgase allí, por favor, dijo Christian. La voz del taxista lo sacó de sus recuerdos y lo devolvió al mundo actual, donde lo esperaba una conversación difícil con su padre. Christian miró a su alrededor por costumbre. Pensó que todas esas casas empalagosas, todas esas cabañas idénticas compradas por personas que querían demostrar que eran exitosas y prósperas, le resultaban aburridas. No quería venir aquí, no quería encontrarse con su familia, que prosperaba a su alrededor. Porque todo eso le recordaba la vida que alguna vez tuvo. Pero cuando su padre una vez más trajo a casa a una joven amante y esta amante, que apenas era mayor que Christian, comenzó a imponerse, se convirtió en una pesadilla total. Y no podía vivir así. Desde el momento en que su padre se recuperó por completo después del funeral de su madre, comenzó a traer chicas a casa. Christian se dio cuenta de que ya no podía soportarlo. Simplemente empacó sus cosas y se mudó, prefiriendo trabajar y vivir en un apartamento alquilado en lugar de depender de su padre, que constantemente traía a casa nuevas chicas con las que era prácticamente imposible convivir. Miraba a su padre y no podía creer que ese fuera el mismo hombre que lo crió, que al menos intentaba pasar tiempo con él, aunque gran parte de la crianza recayó en su madre. Los pensamientos sobre su madre hicieron que Christian se sobresaltara un poco. Llamó por el intercomunicador y le dijeron que se fuera. Y fue entonces cuando Christian abrió la puerta él mismo, entró adentro y vio cuánto había cambiado el patio. Aparentemente, la nueva amante de su padre no solo se encargaba de remodelar el interior de la casa, sino también del patio, que solía amar su madre y que ahora estaban remodelando de una manera bastante bárbara. Entra rápido, hace un frío de perros afuera, dijo el señor Eric, abriendo la puerta. Él notó que Christian estaba parado mirando hacia donde solía estar el jardín de flores de su madre. Allí florecían todo tipo de flores extrañas que solo su madre plantaba, en sus manos todo florecía, literalmente. Ahora había un hoyo congelado allí, aparentemente preparándose para instalar una fuente.
El señor Arek no tenía la intención de hablar de eso. Él razonaba de manera diferente. Sus pensamientos diferían de los de su hijo. El señor Arek decía que lo más importante era que él era feliz. Que todo estaba bien para él ahora y que no tenía intención de cambiar nada en absoluto. Si su nueva esposa quería cambiar todo completamente, que lo hiciera. Incluso para ella, eso era solo otra diversión. Escucha, papá, necesito hablar contigo. Por supuesto, puedo pedirte que me escuches, que hablemos normalmente, pero sé que eso es imposible. En 10 minutos de nuestra conversación, empezarás a gritarme y me echarás por la puerta. Pero debo hablar contigo, dijo Christian. ¿Has venido para que te eche a la calle? Algún día terminaré estas conversaciones, algún día te echaré definitivamente. Lamento mucho que hayas crecido de ser un hijo obediente y normal a lo que te has convertido, dijo bruscamente el señor Arek. Se alejó, sacó whisky del bar, se sirvió un vaso y no lo diluyó. Ni siquiera agregó hielo, lo bebió de un solo trago. Se sirvió otra porción, ofreció a su hijo, pero él negó con la cabeza. El señor Arek claramente estaba decepcionado de que su hijo viniera no solo por venir, sino para tener otra conversación. Parecía estar más triste de lo que Christian esperaba. Lo miraba con desilusión, tristeza y resentimiento. Vi a tu esposa con un hombre, y créeme, no hay amistad entre ellos. No es su entrenador, hermano ni cuñado. ¿Qué puede contarte ella? Te está engañando. En lugar de finalmente quitarse las gafas de color de rosa y ver la verdad, me echas a la calle. Dijo Christian. Deja de inventar todas estas mentiras. Siempre te inventas nuevas tonterías cada vez para que la deje, para que nos separemos, para que nuestras relaciones se rompan. Para que obtengas lo que quieres, dijo el señor Arek. ¿Has venido de nuevo para abrir una brecha entre nosotros? ¿No te cansas de comportarte como un niño pequeño? Eres un hombre adulto. Él decidirá por sí mismo con quién quiere vivir, con quién quiere ser y a quién quiere defender, gritó Viola, bajando las escaleras. Christian rodó los ojos, iba a hablar con su padre. No quería tener nada que ver con Viola, que, por desgracia, estaba en casa. Ella sonreía descaradamente. Aparentemente, entendía que no importaba lo que dijera Christian, sería inútil. Después de todo, de cualquier manera, ella lograría que Arek le creyera. Vine para hablar con mi padre, no para escucharte a ti, dijo Christian bruscamente. Me importa un comino. Esta es mi casa, este es mi esposo. Yo decidiré a quién responder en mi propia casa, a quién echar a la calle. Quiero que te vayas. No quiero que vuelvas con tus estúpidas conversaciones. Dijo Viola. Christian miró a su padre, quien asintió. Y esa afirmación de cabeza destrozó por completo a Christian. Por un lado, entendía perfectamente que su padre siempre estaría del lado de su nueva esposa. Pero nunca esperó que estuviera dispuesto a dejar que Christian abandonara la casa sin terminar de hablar. Tranquilamente se puso su chaqueta, salió a la calle y volvió a llamar a un taxi apenas cruzó las puertas. No esperaba que su padre se sometiera tan ciegamente a ella. Esperó unos 10 minutos, pero no encontraron ningún taxi. Fue entonces cuando Christian desafió y decidió caminar. Pensaba en cómo terminaría la conversación, qué había sucedido. ¿Y por qué no podía hablar con su padre de ninguna manera? No entendía cómo su padre, con un negocio tan grande, construyendo un imperio tan enorme, no podía ver a una estafadora que florecía literalmente a su lado. Cuando superó el impacto sumido en sus propios pensamientos,
se dio cuenta de que no podía alejarse ni siquiera unos metros de la casa. Pero si hubiera sabido lo que vendría después, seguramente habría actuado de manera diferente esa noche. Justo ante sus ojos, vio cómo arrojaban a un bebé pequeño desde el automóvil hacia la montaña de nieve. El automóvil arrancó y se alejó. Christian, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, corrió hacia el pequeño bebé. Lo agarró, lo metió en su chaqueta y corrió hacia la policía. Corrió literalmente hacia la estación de policía. Porque solo allí podrían averiguar de quién era el bebé. No podía entender cómo alguien podía simplemente tomar y tirar a un bebé en la nieve. Y ahora, cuando pensaba en eso, los pensamientos sobre su padre, sobre su esposa, se desvanecieron por completo de su mente. Caminaba por la calle nevada porque ya no podía correr. Sus pies congelados pedían descanso, y todo lo que quería ahora era llegar lo más rápido posible a un lugar cálido. Sostenía al pequeño en brazos, quien había dejado de llorar, y no podía ni siquiera sacar el teléfono del bolsillo para llamar a un taxi y finalmente llegar a la estación de policía. Pero solo quedaban unos pocos kilómetros por delante. Reuniendo las últimas fuerzas, se puso en marcha. Corrió de nuevo hacia la estación de policía para superar este tramo lo más rápido posible. Casi no había gente en la calle. La noche que se cernía rápidamente parecía haber alejado a todos de la calle. Christian, quien ahora solo pensaba en el niño, de repente se dio cuenta de que lo que había sucedido seguramente no fue solo una casualidad. Creía en el destino, creía que cada uno recibe lo que se merece. Ahora, mientras llevaba al bebé, su mundo se derrumbaba gradualmente. No entendía qué había hecho este pequeño ser para que lo abandonaran en la nieve. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera pensado tanto? Si ya hubiera estado lejos de la casa de su padre, si un taxi se hubiera acercado, ni siquiera habría presenciado lo que sucedió. Apenas entró, inmediatamente entregó al bebé, dio su declaración, firmó los documentos y ahora simplemente estaba sentado en la sala de espera, esperando a su amigo que trabajaba allí. Cuando un oficial de policía bastante joven entró, Christian se alegró y le estrechó la mano con fuerza. ¿Cómo es posible que siempre te encuentres cerca de todos los problemas? Se sorprendió su amigo, devolviéndole un firme apretón de manos. No lo sé, salí de la casa de mi padre, me puse a pensar seriamente. Me di cuenta de que estaba atascado en el lugar. Me hice mi propio agujero. De repente, veo que un automóvil se acerca y arrojan a un pequeño bebé directamente en la nieve. Ni siquiera tuve tiempo de pensar, agarré al bebé y corrí aquí, relató Christian. Tengo noticias para ti, pero no puedo decirlas ahora, es un asunto complicado. No puedo estar seguro de que este sea el mismo niño. Tenemos algunas pistas aquí, quería hablar contigo sobre esto ayer. Pero, como ves, el destino mismo me trajo hacia ti. Por favor, vete a casa y escúchame. No vuelvas a casa de tu padre, no desafíes al destino, déjanos llevar este asunto hasta el final. Literalmente, estaré contigo en unos días, hablaremos. ¿De acuerdo?, propuso su amigo. Christian asintió. Hablaron un poco sobre el trabajo, sin tocar el tema del bebé que habían arrojado al frío. Y cuando finalmente llegó el taxi, Christian se fue a casa. Pensaba en lo que había sucedido, apenas unas horas antes. ¿Cómo podría terminar toda esta historia que claramente no auguraba nada bueno? Christian repasaba en su mente la crueldad con la que habían desechado al pequeño bebé en la calle. Y en general, ¿qué significaba eso? ¿Tenía algo que ver con él o con su padre? No entendía del todo lo que su amigo le había dicho, y ahora sus pensamientos estaban confusos.
Cuando el auto se detuvo, Christian subió al apartamento y besó a su novia, quien ya estaba dormida. Con tristeza, pensó en cómo ella seguramente había estado esperándolo. Se sentó en la cocina, se hizo un café y se sumergió por completo en sus propios pensamientos que claramente no le permitirían dormir. Sentía como todo dentro de él se revolvía cuando pensaba en el bebé que podría haber muerto congelado en la nieve y que habrían encontrado su cuerpo congelado por la mañana. Era como si el destino mismo lo hubiera detenido allí, haciéndolo dar vueltas en círculos en un solo lugar. «Llegas tan tarde», dijo Angélica, frotándose los ojos adormilada. «Lo siento, quería hablar con mi padre, pero su esposa se entrometió en nuestra conversación y todo terminó mal. Me echó de la casa y me dijo que no volviera nunca más». ¿Y sabes qué hizo mi padre? Simplemente asintió. Siempre ha sido una persona despreciable. Pero después de la muerte de mi madre, su maldad empeoró aún más, dijo Christian. Déjalo en paz, no puede ser lo que quieres que sea. Es como es. Tal vez ella no sea tan mala persona. Solo quiere sentirse amado. Quiere sentirse parte de una relación, algo que ahora tiene. Tal vez solo no quiere escuchar lo que le dices. Tal vez solo quiere que la aceptes a ella y a su elección en lugar de reprocharle, sugirió Angélica. Sí, lo sé, pero aún así no puedo hacer nada al respecto. Veo con mis propios ojos cómo engañan a mi padre, cómo lo manipulan. Me duele darme cuenta de que él se permite ser tratado así. Me resulta difícil entender que cada vez que nos encontramos, en lugar de tener una conversación normal de padre e hijo, comienzo a hablar sobre su viola, instándolo a dejar a su amante, admitió Christian. Y además, salí de la casa de mi padre, pero me detuve allí pensando. Caminé solo unos metros, vi un automóvil acercarse y arrojar a un pequeño bebé directamente en un montón de nieve. ¿Puedes imaginarlo? Pensé que solo sucedía en las películas baratas. Agarré al pequeño, corrí a la policía. Me congelé como un perro mientras llegaba. Ni siquiera podía sacar mi teléfono porque envolvía al bebé en mi chaqueta y no quería revolverme en el frío. ¿Y qué dijeron en la comisaría?, dijo Angélica horrorizada. Vio cómo esta noticia le afectó profundamente. Lo miraba con cierto horror en los ojos, como si las noticias sobre el bebé fueran mucho más importantes que lo que Christian le contaba sobre su padre. En general, Alex dijo que esto está de alguna manera relacionado conmigo o con mi padre. Aún no lo entiendo. Me pidió que simplemente fuera a casa, que no fuera a ver a mi padre, que deje que ellos lleven el asunto hasta el final, repito sus palabras literalmente, dijo Christian. Angélica encogió los hombros porque ella tampoco entendía lo que esas palabras significaban. Miró a su novio, quien parecía abatido. Le habría gustado animarlo un poco, darle algún tipo de apoyo. Pero resultó imposible, él parecía sumido en sus propios recuerdos. Solo pensaba en cómo ayudar a su padre a deshacerse de esa chica. Pero debido a que estaba tan inmerso en esos pensamientos, dejó de darse cuenta de lo que tenía a su lado, de su propia familia. Angélica veía cómo Christian se adentraba cada vez más en los asuntos de su padre, tratando con todas sus fuerzas de destruir su matrimonio, olvidándose por completo de que él mismo le había hecho una propuesta de matrimonio. Y ahora, cada vez que se mencionaba la boda, él simplemente la posponía. No le mencionó nada al respecto porque sabía que después de todo lo que había ocurrido esa noche, casi de madrugada, hablar con Christian sobre algo así era inútil. Cuando al día siguiente llegó el mismo policía con el que había hablado Christian, Angélica se sorprendió enormemente. No esperaba que esta historia del bebé estuviera realmente relacionada con su novio.
Cuando de repente se fueron a la cocina y se encerraron allí, ella se dio cuenta de que no la querían incluir en esa conversación y pensamientos extraños cruzaron su mente. De repente, pensó que tal vez ella era solo otra víctima de Christian. ¿Y si él realmente tenía otra mujer? Ahora ese bebé era suyo. ¿Y si le había sido infiel? Le habían arrojado intencionalmente ese bebé justo delante de sus narices. Se sentó y se obligó a alejarse de esos pensamientos repugnantes. Entró en la habitación, se acercó a la pared, colocó su oreja de tal manera que pudiera escuchar cada palabra de la conversación. Las paredes del apartamento eran delgadas y no podían hablar de manera completamente oculta. Angélica sabía que Christian también era consciente de que probablemente escucharía toda la conversación. Si él quisiera ocultarle algo, probablemente simplemente habría salido a hablar con el policía en la calle. Se habrían encontrado en la estación o en un café. Se encerraron allí no para negarle el acceso a la información, sino simplemente para hablar en privado. Bueno, tengo 2 noticias para ti y ninguna de ellas es muy buena. Sé que tu padre es todo un mujeriego. Sí, probablemente toda la ciudad sabe lo inestable y voluble que es en ese aspecto. Para resumirlo, ese bebé que encontraste en la nieve es en realidad tu hermano, dijo el policía. ¿Cómo que mi hermano? Tengo una hermana, o mejor dicho, la tengo. Pero lleva 15 años en el extranjero. Hace mucho que no la veo. ¿De dónde podría haber salido un hermano si mi madre? Se detuvo. Christian entendió lo que estaba sucediendo. Era su medio hermano por parte de padre. Se cubrió el rostro con las manos, se inclinó hacia atrás en la silla y un grito resonante se propagó por todo el apartamento. No podía entender cómo justo delante de sus ojos, literalmente, habían arrojado al bebé. Y ahora reflexionaba frenéticamente sobre por qué había sucedido. Repasaba una y otra vez en su mente como imágenes de una película de todo lo que había sucedido. Y se dio cuenta de que probablemente habían arrojado al bebé a propósito tan cerca de su casa, probablemente para demostrar algo. Y ellos simplemente no lo vieron, Christian estaba justo detrás de la esquina. Y resultó que aquellos que se acercaban desde el otro lado probablemente simplemente no lo vieron detrás de la larga cerca. Porque era de noche, porque no llegaba luz de la farola. Tu padre tenía una relación con una chica que quedó embarazada y dio a luz al bebé. Tu madrastra. No sé cómo decirlo correctamente, porque ella es más joven que tú, supongo que se enteró de la existencia de un heredero del que el señor Arrek aún no sospecha. Ahora no puedo contarte todo en detalle, pero puedo garantizarte que ella fue la responsable de todo esto. Aparentemente, se llevaron al bebé después de que la propia chica que lo dio a luz muriera. Ella decidió que arrojaría al bebé justo debajo de la casa para que lo encontraran y todo se descubriera, pero sin que nadie sospechara de ella. Tal vez de esa manera quería deshacerse de otros herederos. Tal vez quería demostrarle a tu padre que era inútil que le fuera infiel. No lo sé, dijo Alex. Christian volvió a quedarse en silencio. La información se grabó en su mente como un sello ardiente. Miró a su amigo, quien solo se encogió de hombros. No podía decirle nada. De hecho, no quería hablar con él en absoluto, porque todo lo que quería hacer en ese momento era ir corriendo hacia su padre para contarle todo. Angélica, que escuchó toda la conversación, simplemente se deslizó por la pared. Estaba en estado de shock por lo que había escuchado y no podía apartarse de ahí, continuando escuchando la conversación. Pero todo lo demás que escuchó simplemente no encajaba en su cabeza. Escuchaba la información, pero se desvanecía en el abismo una y otra vez, sin quedarse en su memoria.
Y cuando Alex se fue, Angelica ni siquiera se dio cuenta. Christian entró en la habitación y vio a su novia sentada de rodillas apoyada en la pared. Se dio cuenta de que ella había escuchado todo perfectamente. Siendo completamente sincero, sabía que ella estaba escuchando esa conversación. Pero no se enfadó con ella, ni siquiera se enojó. No sé qué hacer ahora, dijo Christian. No puedo dejar todo como está. Debo decírselo a mi padre. Si no me escucha, entonces que así sea. Pero al menos estaré tranquilo sabiendo que le dije lo que hice todo lo posible. Ahora que él sabe la verdad, él mismo puede decidir qué hacer. Pero simplemente no puedo dejar todo así. Christian, espera, gritó Angelica. Pero él ya no la escuchaba. Se levantó de un salto y se precipitó hacia algún lugar lejano. Corriendo hacia su coche, que acababa de recoger del taller literalmente ayer. Apenas tuvo tiempo de calentarlo, pisó el acelerador a fondo y el coche salió chirriando de su lugar. Angelica solo podía observarlo desde el balcón. Sentía que nada bueno saldría de esto. Christian voló por las calles de la ciudad, que estaban cubiertas de hielo, sin darse cuenta de lo terriblemente resbaladiza que estaba la carretera. Apenas se detuvo frente a la casa de su padre, golpeó inmediatamente la puerta. Pero esta vez nadie le abrió, su padre salió a su encuentro. «Papá, Viola no es quien dice ser», gritó Christian. Pero su padre no lo escuchó, cerró la puerta con rabia y Christian se quedó en la calle. «Papá, Diana quedó embarazada de ti, y ella murió. Y Viola contrató a personas para que arrojaran al bebé en un montón de nieve justo al lado de tu casa. Salvé a ese bebé, está en la comisaría». Christian de repente se dio cuenta de que su grito había tenido efecto. Se detuvo como si ese momento de inmovilidad pudiera ayudarlo de alguna manera. Escuchó en silencio y de repente comprendió que su padre, que aparentemente se dirigía hacia la casa, ahora se detuvo en seco. No se escuchaba el crujido de la nieve bajo sus pasos, ni murmullos, ni quejas del padre. Un silencio atronador se instaló. Christian podía escuchar cómo las ramitas de los árboles cubiertas de hielo chocaban entre sí, creando un tintineo apenas perceptible que solo se encuentra en invierno. Cuando la puerta del portón se abrió de nuevo, el padre estaba parado frente a él. Su rostro le pareció negro, como si estuviera lleno de dolor, y ahora miraba a Christian, aparentemente con dificultad creyendo en lo que había dicho. «Sé que no eres un padre perfecto, siempre has tenido amantes. Pero ahora la situación es simplemente horrible. No se trata de mí, no se trata de las amantes. Se trata de un pequeño bebé que fue arrojado desnudo en un montón de nieve». «¿Entiendes?», continuó Christian, esperando llegar al congelado corazón de su padre. «Es hora de ir, te están esperando en la comisaría. Necesitamos llevar al bebé antes de que lo entreguen a un hogar de acogida. Papá, es tu hijo. Es mi hermano». El hombre que todavía estaba parado en el portón miró a Christian. Asintió con la cabeza y entonces Christian entendió que su padre quería hacer todo en secreto, lejos de su nueva esposa. Le gritó a su hijo, pero ese grito ya no era como antes. Golpeó la puerta con rabia, maldiciendo a su hijo. Y ahora Christian entendía que su padre había hecho todo esto para que Viola, que aparentemente podría haberlo estado observando, o quién sabe qué más, simplemente no pudiera sospechar. Y ahora él quería asegurarse de que ella no sospechara de nada. Christian se subió al coche y se dirigió a casa para contarle todo a Angelica. Porque parecía que finalmente había logrado llegar a su padre. Literalmente al día siguiente, Christian se enteró de que su padre no había recogido al bebé, pero había expulsado a Viola,
quien fue llevada inmediatamente a la policía. Esa era una buena noticia. El resto tendrían que resolverlo gradualmente. Christian estaba sentado en la cocina, observando cómo su esposa cortaba la ensalada. Mientras tanto, pensaba que ahora tendría que volver a vivir todo eso de alguna manera. Porque, de lo contrario, si su padre no recogía al bebé, él mismo tendría que hacerlo. No permitiría que su hermano, aunque solo fuera medio hermano por parte de su padre, creciera en un orfanato. ¿Crees que podremos manejarlo?, preguntó Christian. Temía que Angélica lo rechazara, ya que ambos querían tener su propio hijo. Y aquí estaban, tomando al bebé, que no solo era un simple niño adoptivo, sino el verdadero hermano de Christian. Los dos trabajamos, tenemos buenos salarios. ¿Por qué no podríamos manejarlo? Tenemos buenos ahorros. Creo que podemos hacer frente a todo esto. Por si acaso, habla de nuevo con tu padre. Porque creo que él mismo está esperando eso, dijo Angélica. Christian asintió con la cabeza. Literalmente, unos días después, fue a ver a su padre para tener una conversación adecuada con él. Ahora estaba seguro de que la conversación se llevaría a cabo. Ahora, al ver a su padre, no podía reconocerlo de ninguna manera. Su rostro solía estar siempre lleno de ira cuando su hijo llegaba. Pero ahora, todo lo que expresaba el rostro del señor Arrek era tristeza, decepción y horror, aparentemente reviviendo lo que le habían contado en la comisaría. ¿Has venido a hablar sobre el bebé? Sabes que ni siquiera tiene nombre. ¿Te imaginas? Ella murió dando a luz. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Hicimos la prueba de ADN, soy el padre. Y ni siquiera lo sabía, dijo el señor Arrek. Estoy preparando la habitación del bebé ahora mismo, lo recogeré de inmediato. Aunque creo que no podré manejarlo. Al diablo. Contrataré una niñera si es necesario, incluso 10. Pero no permitiré que mi hijo crezca en un orfanato. Sé que has venido a hablar sobre el bebé. Para discutir todo esto. Pero ya entiendo todo perfectamente. Perdóname por no haberte escuchado. Sé que lo hiciste sin maldad. Pero espero que esto sea una lección para ti. Que no cometas errores similares en el futuro. Y también espero que te recuperes pronto, porque ahora eres un padre joven de nuevo, dijo Christian, golpeando el hombro de su padre con alegría. Él sonrió, su sonrisa era genuinamente sincera. Al ver la sonrisa sincera de su padre, Christian también sonrió. Como si todas las situaciones se resolvieran en ese mismo momento. Preparó té como solía hacerlo, puso diferentes delicias en la mesa. Ahora estaban sentados con su padre, como solían hacerlo hace mucho tiempo, bebiendo té, disfrutando de dulces y riendo, recordando momentos de la infancia. Ambos eran felices en esos momentos. Recordaron cuando eran felices junto a la madre de Christian, cuando eran una familia sólida. Pero cada vez que el señor Arrek recordaba eso, tarde o temprano lo llevaba a la tristeza. Sabes, cuando ella fue arrestada, descubrí mucho sobre ella. Tienes razón, tenía anteojos rosados, no quería darme cuenta de quién era en realidad. Resulta que ni siquiera se llama Viola. Permíteme decirte más, después de todo lo que sucedió, solo quería matarla allí mismo, en la cárcel. Y ahora no me dejan acercarme a ella, porque temen que simplemente le rompa el cuello, relató el señor Arrek. Entonces, ¿qué más te dijeron en la policía? Preguntó Christian, realmente interesado en cómo terminaría toda esta historia. Resulta que ella no es quien dice ser. Tiene un hombre con el que engañan a otros hombres y mujeres con recursos.
Le sacan dinero, se divorcian, hacen diferentes maniobras, los chantajean. Al final, todas las ganancias van a un fondo común. Son millonarios de verdad, y aún así no es suficiente para ellos. Resulta que querían envenenarme. Quitarlo todo de mí por completo. Continuó el señor Arrek. ¿Y qué tiene que ver el niño en todo esto? Cuando la vi con ese hombre, de inmediato pensé que las cosas no iban bien, porque estaban hablando de algo, discutiendo algo. ¿Pero por qué decidió deshacerse del niño de repente? Preguntó Christian nuevamente, sin entender cuánto mal tenía que ser una persona para tomar y arrojar a un bebé desnudo al frío. Esa ya es otra historia. Ella descubrió que una chica quedó embarazada de mí, aunque yo mismo no lo sabía. Resulta que Diana, literalmente, sentía que iba a morir en el parto. Me escribió una carta que nunca me llegó. Cuando Viola se enteró de que Diana estaba embarazada, que pronto daría a luz, inmediatamente tuvo la idea de que yo sabía todo eso y que la estaba engañando. Que en realidad lo que quiero es dar todo lo que tengo a mi heredero que está a punto de nacer. Especialmente considerando que será un niño. Y ella decidió actuar como lo hizo. Simplemente contrató a algunas personas, le robaron al bebé y lo dejaron cerca de mi casa. Para que, cuando encontraran al bebé, lo primero en lo que pensaran fuera en mí. El bebé tenía una etiqueta en el pie, simplemente no la notaste, dijo el señor Arrek. Se produjo un silencio punzante. No había paz en ese silencio, no había ningún tipo de dicha en él. Ambos se sumergieron en sus propios pensamientos. El señor Arrek pensaba en cómo su pequeño hijo casi muere por su culpa. Christian pensaba en cómo una mujer había logrado engañar a un hombre que nunca temió a nadie. Él animó a su padre y cambió de tema. Tuvieron una conversación bastante productiva sobre el trabajo. Discutieron cuándo se desarrollaría el negocio. Además, el señor Arrek le propuso a Christian ingresar al negocio y abrir algunas sucursales para formar una empresa separada. La conversación sobre el trabajo, literalmente, curó a Arrek, porque era la única forma en que podía llegar a un estado más o menos normal. Comenzaron los largos juicios, mes tras mes la situación se complicaba. Aparecieron abogados. Luego arrestaron al hombre de Viola, quien contó todo para reducir su condena. Viola no tenía escapatoria. Ella también confesó todo, y cuando todo salió a la luz, ella quedó en una situación difícil. Se encontró con que todas las pruebas estaban en su contra. Ya era demasiado tarde para confesar, pero ella lo hizo de todos modos con la esperanza de que al menos pudieran reducir su condena un poco. Pero resultó que la condena fue tan enorme que apenas saldría viva de la cárcel. A su hombre le dieron una condena aún mayor que a ella, porque tenía más delitos comprobados. Y cuando esta pareja se encontró tras las rejas, Christian de repente se sintió aliviado. En ese momento, su padre ya se había llevado al bebé consigo, solo tenían una niñera y él se las arreglaba perfectamente con el pequeño. Tan pronto como llegaba a casa, dejaba de trabajar de inmediato, despedía a la niñera y se ocupaba del niño, disfrutando de ser padre. Christian envidiaba mucho a ese bebé, porque su padre nunca se había comportado así con él. Sabes, Christian, no fui un buen padre cuando eras pequeño. Amaba a tu madre, pero soy una persona repugnante. En realidad, no puedo controlarme. Ahora me veo a mí mismo en el pasado y me da vergüenza, dijo el hombre. Y podría haber hecho algo bueno, podría haber mantenido a nuestra familia unida, podría haber hecho todo para que tu madre estuviera viva. Al fin y al cabo, ella era la única que me amaba de verdad. El pasado no se puede cambiar,
Es inútil lamentarse por lo que no se puede recuperar, dijo Christian tranquilamente, ya que hablar de su madre todavía le causaba dolor. ¿Entiendes? Para mí todas estas aventuras eran como trofeos. Disfrutaba el hecho de que podía llevarme a casi cualquier chica. Ofrecía dinero y ella de inmediato saltaba a mi cama. Me complacía no tanto el proceso en sí, sino el resultado de cuántas chicas había tenido. Y al final, alguna zorra casi me envenena. Y como resultado, casi matan a mi hijo vivo, dijo Arek resumiendo todo lo que había hecho. Creo que nunca es demasiado tarde para madurar. He decidido que necesito madurar ahora. Creo que ya estoy lo suficientemente maduro como para convertirme en un padre ejemplar, aunque ya tenga muchos años. Espero que me perdones y me invites a tu boda. Y que en adelante no tengamos esas peleas que te causé. Perdóname, hijo. No te voy a perdonar, porque nunca estuve enojado contigo. Me enfadaba contigo. Pensaba que podría aceptar a la mujer que elegiste, aceptar tu estilo de vida. Pero no podía hacerlo. No te culpo por nada. Mamá se enfermó gravemente, y esa enfermedad no tenía nada que ver con cómo te comportabas con ella. Además, ella te amaba incondicionalmente, te perdonaba todo, algo que todavía no puedo entender, dijo Christian. Él levantó a su pequeño hermano en brazos y éste, al mirarlo, sonrió de inmediato. Christian de repente sintió un fuerte deseo de ser padre también. Abrazó a su hermano, recordando cómo lo había abrazado de la misma manera cuando era apenas un bebé, corriendo por las calles invernales, saltando sobre montículos de nieve para llegar lo más rápido posible a la comisaría de policía. Este pequeño no sabe la historia de su rescate y probablemente nunca la sabrá. Crecerá en una buena familia, estará bien cuidado y tendrá todo lo que pueda desear. Le espera una vida feliz en la que no tendrá que preocuparse por nada. Podrá obtener una educación digna, elegir cualquier profesión y no preocuparse por el dinero. Quiero que él crezca feliz, dijo Arek. Puede que no haya sido un buen padre contigo, pero al menos intentaré ser un buen padre para él. Además, tú eres todavía muy joven. Todavía tengo tiempo para arreglar nuestras relaciones también. Así es. Me alegra que finalmente me hayas escuchado, que en aquel día, cuando estabas parado junto a la puerta, finalmente me hayas hecho caso, se rió Christian. Aunque en todo este tiempo ya te haya estropeado bastante el ánimo. Ahora estaban de pie junto a la cuna, observando al bebé que sonreía alegremente, agarrándose los piececitos. Él miraba a su padre y a su hermano, sin entender aún cómo estos dos hombres habían cambiado radicalmente su vida. Uno lo salvó, sacándolo de la nieve completamente desnudo, a punto de congelarse. Y el otro le brindaría una vida segura hasta el final de sus días. Este pequeñito aún no sabía qué vida feliz le esperaba, cómo iría a la escuela, cómo asistiría a la universidad, cómo comenzaría su propio negocio. Todavía no sabía nada de eso. Simplemente yacía despreocupado en su cuna, riendo y mirando a su padre barbudo y a su hermano todavía joven. Y simplemente estaba feliz de tenerlo cerca.